Hola gente, soy Daviña. Hoy vamos a hablar del Atlético de Madrid, de su historia completa, de algunas curiosidades, de etapas oscuras del club y poco más, ¿eh? ¡Ah! Bueno, empecemos con la historia del equipo. Este era el primer equipo del Athletic Club de Madrid, que en ese entonces el Atlético de Madrid se llamaba así. Bueno, la verdad es que de esta imagen no conozco ninguno. Esta era la plantilla del Atlético de Madrid de la temporada 1929-1930. Esta temporada fue bastante triste porque fue el primer descenso de la historia de la liga. Y curiosamente lo protagonizamos nosotros, el Atlético de Madrid. Pero luego llegarían grandes entrenadores como Elenio Herrera, que nos hizo ganar varias ligas. Hasta que llegamos a la década de 1970. Bueno, antes a la década de los 60. Acompañadme. Este año 1962, ese año el Atlético de Madrid ganó su primer título europeo en la historia. La Recopa de Europa después de ganar 2-0 a la Fiorentina. Luego llegaría la última liga que ganamos. Y luego tocaría llegar al Vicente Calderón. Esto es una imagen del Vicente Calderón, el estadio más icónico de la historia del Atlético de Madrid. Estuvimos más de 50 años jugando en ese estadio. Literalmente estaba pegado al río Manzanares. Y en el principio se llamaba Estadio Manzanares. Por si no lo sabíais, este tío era Vicente Calderón, uno de los presidentes del Atlético de Madrid. Hasta su muerte en 1987 fue un presidente muy importante. Pero en 1987, tras su muerte, el estadio pasó a llamarse Vicente Calderón para homenajearle. Esto fue de la Recopa de 1986. Nos enfrentábamos al Dinamo de... O sea, creo que nos enfrentábamos al Dinamo de Kiev. Pues sí, el equipo soviético, que en ese entonces Ucrania estaba en la Unión Soviética, pues el equipo goleó al Atlético de Madrid por 3-0. Fue un gran golpe, pero en la final del 74 prefiero no hablar. Un error de Miquel Reina provocó que Svanser fue que en el último segundo metiera un golazo desde mediocampo para forzar el partido de desempate. Ahora tenemos que irnos a la década de los 90, porque justo en 1996, tras años rozando los puestos de descenso... ¡No, mierda! No te metas en esta plantilla. Pues estos tíos ganaron el doblete, Liga y Copa, en la misma temporada. Clasificamos a Champions 19 años después, tras rozar los puestos de descenso. En 1998 en 1997 fichamos a Christian Vieri. Pero en la temporada 99-2000 el Atlético de Madrid comenzó fatal la liga. Hubo una movida judicial. Me quitaron a Jesús Gil. Aunque lo único bueno esa temporada fue que ganamos en el Bernabéu. Llevamos muchos años sin ganar en ese campo. Lamentablemente acabamos descendiendo. Pero no pasa nada. Tocaba la temporada 2000-2001. En esa temporada, un joven Fernando Torres debutaba con el Atlético de Madrid en un partido contra el Leganés. Y tan solo una semana después marcó su primer gol con la camiseta colchonera contra el Albacete. En la temporada 2001-2002, Luis Aragonés abandonó el Mallorca, que estaba jugando Champions, para volver al equipo de su vida, el Atlético de Madrid. El Xavier de Hortaleza consiguió armar un auténtico equipazo para ascender a primera en 2002. Luego en la temporada 2002-2003 no teníamos experiencia. La década de 2000 fue la peor década de la historia del equipo colchonero. Pero en la temporada 2009-2010 la Copa de la UEFA pasó a llamarse Europa League. El Atlético de Madrid, con un doblete de Forlán, fue capaz de ganar. Luego, para la temporada 2011-2012, con el Cholo en el banquillo, habíamos quedado quintos, pero habíamos ganado la Europa League. En esa época no conseguimos la clasificación a la Champions. Habíamos quedado quintos.
Y tan solo 2 años después conseguimos ganar la Liga en el Camp Nou con gol de Godín. Después las temporadas fueron en blanco. Llegamos a 2 finales de Champions contra el Madrid, pero las perdimos. Sergio Ramos siempre fue el villano. Quitaron los 2 Champions. Bueno, tenemos que irnos a la década de 2020. Tras 2 subcampeonatos seguidos, el COVID, quedamos terceros. En la temporada 2021 conseguimos ganar la Liga con Luis Suárez como leyenda. Y de ahí no paramos de acumular humillaciones. Terceros, incluso 4º puesto en algunas temporadas, 2023 y 2025-26. El Atlético de Madrid de la temporada 2021-22, después de la Liga con Suárez, ya veterano, consiguieron quedar terceros. En la temporada 22-23 fue la primera temporada completa de Griezmann tras su marcha al Barcelona. Y conseguimos quedar terceros de milagro. En la temporada 2023-2024 jugamos fatal. Tuvimos una camiseta de Gualefín que nunca se estrenó. El Atlético de Madrid quedó cuarto sufriendo derrotas inexplicables, pese a tener a Griezmann y Morata, jugadores bastante desequilibrantes. Y en la temporada 24-25 hemos quedado terceros, pero después de derrotas inexplicables en la Liga, llegó el nuevo Mundial de Clubes. Quedamos terceros con 6 puntos eliminados. La temporada 25-26 fue un sinfín para el Atlético de Madrid. Acumulábamos algunas derrotas en Liga. Nuestra primera derrota fue un 5-1 encajado en la última jornada. ...5-1... Esta fue nuestra peor derrota en toda la temporada. Sobre todo, despedida amargada para Griezmann. Y bueno, así es la historia del Atleti. Joder. Así fue la historia del Atlético de Madrid. ¿Creéis que este año conseguiremos quedar terceros? ¿Revalidaremos el 4º puesto? ¿O consigamos el subcampeonato de milagro? Dejadlo abajo en los comentarios.